Para el tema de cómo calcular ángulos en un polígono, tenemos el siguiente ejercicio. Aquí vamos a calcular la medida de estos ángulos que están con las letras de color rojo y nos dan los siguientes datos. Nos da este ángulo de 26 grados y este ángulo de acá de 97 grados. Aparentemente son los únicos datos que nos dan, pero hay otros. ¿Qué otros datos? Nos dice que este lado y este son iguales, miden lo mismo. También nos dice que aquí y acá tenemos rectas paralelas. Así que iniciaremos. A simple vista, el ángulo más sencillo que podemos calcular es el ángulo D. ¿Por qué ese ángulo? Aquí se nos forma un medio círculo y el medio círculo tiene 180 grados. Así que a este medio círculo le quitamos 97 y nos va a dar el valor de ese ángulo D. Al hacer esa operación nos da como resultado que el ángulo D mide 83 grados. Ahora vamos con lo siguiente. Aquí tenemos rectas paralelas y tenemos una secante. En videos anteriores ya vimos cómo solucionar estos ejercicios. Aquí vamos a tener 4 ángulos iguales a estos 4 ángulos de acá, en estos dos puntos donde esta secante cruza con las rectas paralelas. Así que por ser ángulos opuestos por el vértice, este ángulo de 97 grados es igual a este otro de acá. Aquí tenemos que este ángulo D mide 83 grados, su ángulo opuesto es este de acá, este mide 83 grados. Así que estos 4 ángulos, así como están, como si los fuéramos a cortar y pegar aquí. ¿Cómo nos quedaría? Aquí nos quedaría 97, 83, 97 y 83. Lo que significa aquí que el ángulo C es igual a 97 grados. ¿Cómo son este ángulo y este otro? Son alternos internos. Están por dentro de nuestras rectas paralelas y uno está de un lado de la secante y el otro está del otro lado. Y con este pequeño ejercicio podemos comprobarlo que son iguales. Siempre cuando vean estos dos símbolos de que tenemos rectas paralelas, tienen que aplicar este mismo análisis que acabamos de hacer, de que los ángulos, hay ángulos alternos internos, alternos externos, opuestos por el vértice, etc. Ya tenemos el valor del ángulo D y C y todo gracias a este ángulo de 97 grados y a esta señal de que tenemos rectas paralelas. Ahora vámonos con el otro dato que nos da el ejercicio, el ángulo de 26 grados y de que estos dos lados son iguales. ¿Qué figura geométrica se nos forma aquí? Un triángulo. Y nosotros sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo van a ser igual a 180. Si nosotros a 180 le quitamos 26, nos da un resultado de 154 grados. Pero, ¿a poco cada uno de estos ángulos va a medir 154? No. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Con este símbolo de que estos dos lados son iguales, significa que tenemos un triángulo isósceles. Y hay una propiedad de los triángulos isósceles que nos dice que los ángulos de su base van a ser iguales. ¿Cuál es la base de un triángulo isósceles? Aquel lado que es diferente a los demás. Este ángulo que tenemos aquí va a ser el mismo a este ángulo de acá. Significa que la suma de estos dos ángulos nos da 154. Simplemente estos dos ángulos lo dividimos entre 2 para repartir esa cantidad por igual y nos va a dar 77 grados cada uno de ellos. Tal vez pensarán, ¿de qué nos sirve calcular el valor de cada uno de estos ángulos? Nos va a servir para determinar el valor del ángulo A y del ángulo B. Aquí se nos forma un medio círculo.
Si nosotros conocemos ya el valor de este ángulo, simplemente hacemos la resta y nos va a dar el valor del ángulo B. Lo mismo pasa aquí con el ángulo A. Aquí se nos dibuja un medio círculo. Si conocemos este ángulo, hacemos la resta y conoceremos el ángulo A. Ahí tenemos los resultados de dichas operaciones y nos da 103 grados. Y obviamente el medio círculo nos da 180 grados y le quitamos 77. Si se dan cuenta, es lo mismo en ambos ángulos. Nos da como resultado 103. El ángulo A y el ángulo B van a ser iguales. Ahora, ¿qué ángulo nos falta por calcular? El ángulo E. Ya sabemos la magnitud del ángulo A, B, C y D. Aquí los tenemos. ¿Cómo saber el valor de ese ángulo E? Tenemos una propiedad de la suma de los ángulos internos de un polígono. Todo depende de los lados de dicho polígono. La operación es la siguiente: 180 multiplicado al número de lados menos 2. Nosotros sabemos que en un triángulo la suma de sus ángulos internos es igual a 180. Vamos a ver si se cumple dicha propiedad. 180 por el número de lados de un triángulo, que es 3, menos 2. 3 menos 2 es 1, por 180 nos da 180. Es lo que vale la suma de sus tres ángulos. Ahora vamos con esta figura. ¿Cuántos lados tenemos? 1, 2, 3, 4 y 5. 5 lados. Por lo tanto, la operación va a ser 180 por 5 menos 2. 5 menos 2 nos da 3, multiplicados por 180 nos da un resultado de 540 grados. La sumatoria de todos estos ángulos internos debe de dar 540. Si nosotros conocemos 4 de los ángulos de 5, entonces es muy sencillo. A 540 le vamos a quitar 83, 97, 103 y 103 y nos va a dar el resultado del ángulo E. Y haciendo la operación anteriormente mencionada, nos da un resultado de que el ángulo E mide 154 grados. Si se dan cuenta, aquí utilizamos varias propiedades que hemos visto a lo largo de este curso. De los primeros temas fue lo de rectas paralelas y una secante, ángulos internos, externos, opuestos por el vértice. Aquí lo aplicamos. Luego el tema de triángulos, en la propiedad de la suma de sus ángulos internos dan 180 y aparte la propiedad del triángulo isósceles, que un triángulo isósceles tiene sus ángulos de la base iguales. Y por último, la propiedad de este tema de los ángulos de un polígono, que esta operación nos va a dar la magnitud de toda la suma de sus ángulos internos. Para un polígono de 5 lados, sus ángulos internos van a sumar 540 grados. Espero que con este pequeño ejercicio puedan solucionar sus tareas académicas. Mi nombre es Wendy Trizón y nos veremos en un próximo video. ¡Chao!